Padre, Madre de Dios Hijo y Esposa del Espíritu Santo, y verdaderamente Madre nuestra. Fue la primera cristiana y modelo de todo discípulo, protectora de la humanidad, compañera de camino de todo santo, consuelo de los afligidos, salud de los enfermos y protectora de la niñez. A lo largo de 2000 años, la Virgen María ha sido una de las mujeres más veneradas del mundo. Además de los títulos oficiales que le otorga el catolicismo, María ha alcanzado una gran importancia cultural. La devoción popular a María, en formas tales como fiestas, servicios devocionales y el rosario, ha jugado un papel tremendamente importante en la vida de los católicos. En el Nuevo Testamento, el único discurso extenso que pronuncia María lo encontramos en el Evangelio de Lucas, en la visita a su prima Isabel, proclamando el Magnificat, que dice: «Desde ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bienaventurada». Y es así, María es reconocida por propios y extraños como la mujer más importante de todas las épocas. Es verdad que la imagen de María atraviesa una renovada popularidad, porque la encontramos tanto en el cine como en las pasarelas de modas, pero esta no es la primera vez que ha estado en el centro de la atención. De hecho, debido al enorme y constante impacto que ha tenido tanto en los cristianos como en algunos no cristianos, durante 2 milenios es difícil concebir una época en la que no sea una figura prominente. La imagen de la Virgen María junto a la de Jesús son de las más reproducidas en el arte cristiano. Simultáneamente a la evolución de su culto se produjo el desarrollo de su arte, siguiendo los cánones de cada momento. Los artistas a través del tiempo emplearon todo tipo de estilos, técnicas y materiales hasta llegar a la configuración de las obras de arte que tenemos hoy. Este crecimiento se debió en su mayoría a la necesidad de difundir el dogma y a la complicación que existía para poder acceder a los textos de carácter religioso. Por esta razón se buscó un sentido didáctico. Pero, ¿por qué tantas personas en todo el mundo, en diferentes contextos culturales y religiosos, y en diferentes momentos la consideran digna de su amor y devoción? Bueno, hoy estaremos platicando del crossover de María en la cultura pop y el cine. Yo soy Julia Karina de la Paz, soy hermana de la Congregación de las Hijas de San Pablo, quienes nos dedicamos en la Iglesia a predicar el Evangelio de Jesucristo a través de los medios de comunicación, y les doy la bienvenida a su programa Crossover. Y para hablar de todo esto, hoy nos acompaña el Padre Ramón García, de la Diócesis de Torreón, quien es doctor en Teología Espiritual, imparte clases en la Universidad Pontificia de México y es en quien yo pienso cada vez que tengo que hablar de María. Bro, bienvenido. Sí, muchas gracias. Saludos a todos quienes nos acompañan, quienes escuchan y ven este programa de Crossover. Muy interesante esta fusión, ¿no?, que se va haciendo en nuestra vida, con las historias, con las personas, con los rostros que van cruzando en nuestro camino y con quienes nosotros nos cruzamos. Miriam, María, la amada de Yahvé, este hermoso significado de tu nombre, Señora. Pues yo quiero primero agradecerte que permitas este espacio, porque me llevó a estar contigo un rato antes de este mensaje. Creo que quienes te buscamos, quienes te amamos, siempre vamos a encontrar en ti alegría, esperanza, realidad, discernimiento, porque nos llevas a Jesús. Eres la amada de Yahvé, ya me vi beneficiado por esto. Gracias, Cari, por esta oportunidad de encontrarnos con Nuestra Señora. Muchas gracias. Y bueno, para comenzar, ¿por qué crees que es tan importante la figura de María, no solo para los cristianos, sino para la humanidad? Pienso que, ante todo, María es una mujer. En estos días que celebramos el Día de la Mujer, vemos cómo nuestra cultura moderna se moviliza para expresar el apoyo, el gozo, la alegría de descubrir en las mujeres un gran regalo para la humanidad. Pero también vemos el movimiento en todas estas cuestiones problemáticas socioculturales, económicas, políticas, sexistas, etc., ¿no?,
Entonces, me parece que el punto central de pensar en María Virgen, en María la Madre de Dios y Madre nuestra, es porque es una mujer. Y luego porque es madre. Y si bien las mujeres se pueden sentir identificadas inmediatamente por la cuestión de sexo, los varones podemos redescubrir en María esta figura materna, porque pues finalmente todos venimos de las entrañas de una mujer. Ahí fuimos tejidos, ¿no? Como dice el salmista, Dios nos fue tejiendo con sus manos, y en nuestra memoria, en nuestro recuerdo y en nuestra identidad siempre está presente de una u otra manera esta relación que hemos tenido desde el vientre, la relación que tuvimos en la infancia, en la adolescencia y ahora como adultos. Me parece que la relevancia de María en la cultura moderna está por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser madre. Esto nos permite pues un diálogo con el ser humano, y ya en la experiencia creyente, pues en el sí que le da Dios, en su vida valiente, en su vida de búsqueda, en su vida de aprender a descubrir la voluntad de Dios, ¿no? Creo que aquí radica la importancia, Karina. A lo largo de la historia, las formas de representar a la Madre de Dios en el cine han sufrido numerosos cambios. Un dato muy curioso es el hecho de que María en las películas siempre aparece como la personificación de la bondad, de la pureza, de la luz, y muchos personajes son construidos bajo la premisa del ideal de la mujer buena reflejado en María. Ahorita ya contestabas un poquito esta pregunta, pero ¿por qué crees que sea esto? ¿Es nuestra necesidad de la bondad en el mundo o también es esta figura materna que necesitamos al fin y al cabo? Sí, la representación de María como Madre de Dios pues va a llevar a los artistas a recrear una imagen que enseña las Sagradas Escrituras, que enseña la tradición, pero que también enseña la devoción popular. Y finalmente, pues el artista también es un ser humano con unas necesidades psicológicas concretas y, por supuesto, ¿verdad?, buscando una madre. Pero a mí me parece muy importante destacar que la teología respecto a la figura de María, la teología moderna, ha dado pasos muy significativos para considerarla no como una diosa, sino como la mujer judía en Nazaret, que en su vida diaria como mujer, como ser humano, va respondiendo al día a día de su vida y va respondiendo a lo que Dios le pide y va respondiendo a las necesidades de su comunidad, a las necesidades de familia, como esposa, como mamá, como vecina, como prima, como sobrina, y va incidiendo en la realidad social, económica, política, religiosa de su tiempo. Entonces, María, una ser humana, un ser humano, mujer, que se mete en las entrañas de la historia, ¿verdad? Entonces, ciertamente, muchas veces la imagen de María ha sido mitificada y ha sido considerada como una diosa, ¿verdad? Diciendo pues que Dios solo es uno, el Dios uno y trino. Y María colabora en la obra de Dios, en la obra salvífica, pero como ser humano, como mujer de carne y hueso. Entonces, desmitificar a María nos ayuda porque no la vemos como inalcanzable. La hemos colocado como en nichos, así etéreos, ¿no? Pero María es la mujer de nuestro pueblo, esa mujer que trabaja, que se esfuerza, que piensa, que discierne, que decide, que acompaña. Entonces, claro, la búsqueda en el arte para ejemplificar o manifestar el modelo de una mujer, ahí está, pero siempre tendrá que ser purificada. Y yo creo que tendría que ser a través de esta teología nueva que recupera un papel muy humano de María y resaltando este papel humano en la historia de la salvación. Okay. Hablamos de esta purificación de María, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay tantas ocasiones donde las producciones, tanto de cine, radio, televisión e imágenes, nos presentan solo a María. ¿Cómo debemos hacerle para recordar que no se puede separar a la madre de su hijo? ¿Cómo podemos vivir una mariología más cristocéntrica? Sí, esta pregunta me parece muy acertada, muy atinada. Gracias, Cari.
Fíjense que en la historia de la Mariología, en la historia de la teología, hemos encontrado estas exageraciones al grado de que se vivió un mariocentrismo. Si podemos imaginar unos círculos concéntricos, a María se le puso en el centro y Cristo parecía ser un satélite fuera de toda la reflexión mariana. Entonces, gracias al Concilio Vaticano II, sobre todo en el capítulo 8 de la Lumen Gentium, los obispos del mundo recuperan teológicamente el sentido de María y su participación en la historia de la salvación. Y ahí se dice justamente que el centro es Cristo Jesús, que nos ha revelado al Padre con la fuerza del Espíritu Santo, y María colabora en este mensaje salvífico, al entrañar en carne de su carne al Hijo de Dios, Jesucristo hecho hombre, precisamente por la acción del Espíritu Santo. Como Cari decía en la introducción, María, hija del Padre, madre de Jesús, esposa del Espíritu Santo. Entonces, no somos ajenos a esta historia teológica, ¿verdad? A María se le ha considerado más importante que Jesucristo, más importante que Dios, más importante que el Espíritu Santo, tal cual como una diosa. Recuperar el papel de María como ser humano es importante porque nos ubica en el misterio salvífico donde Dios se nos revela. Y además me parece que aquí nosotros salimos ganando en el sentido de que si decimos que María es una de las nuestras, de carne y hueso, nos hace ser mujeres, hombres, seres humanos que aspiran también a responderle a Dios como le respondió un ser humano. Claro, un ser humano que en la historia de la salvación juega un papel muy importante. Por ejemplo, cuando decimos que María es la llena de gracia, ¿verdad? ¿Qué significa estar llena de gracia? Pues que está plena de Dios, que Dios es la gracia misma. Y como Dios no da, sino que se da, Dios se le ha dado a María. Yo te preguntaría a ti, me pregunto a mí, ¿se te ha dado Dios? Entonces también estamos llenos de gracia. Claro, María en una plenitud para responder a la misión propia como Madre de Dios. Pero cuando Dios se nos da todo, entonces tenemos su gracia. Esto nos asemeja a María en el plano bien humano, donde Dios realiza su salvación, donde Dios construye la historia. Ha sido un proceso largo de reflexión mariológica para colocar a María en el lugar adecuado en la historia de la salvación, para que sea siempre desde Cristo Jesús como centro una cristología, y ahí enmarcar el rol que tiene María en toda esta historia que Dios va tejiendo con el ser humano. Okay. La iconografía de María es muy extensa. Tenemos esculturas como la Piedad, pinturas exquisitas de renombrados pintores, íconos que nos invitan a la oración. En cada época existen diversas formas de expresarse. Por ejemplo, en estos momentos tenemos, por ejemplo, el diseño de la Virgencita Plis, y su creadora decía que era una forma de acercar a los niños a la Virgen. Pero ¿hasta qué punto es devoción y cuando ya lo rebasa? Por ejemplo, tenemos cosas muy polémicas como algunos artistas que usan ropa de la Virgen o iconografía de la Virgen como Bad Bunny, Madonna, Lady Gaga y todos estos cantantes, ¿no? Y luego, por ejemplo, algunas pasarelas como el Met Gala, donde se visten con iconografía de la Virgen. Entonces, ¿en qué punto rebasa esta devoción, esta admiración y es solamente polémica, y cuando ya no ayuda a acercarnos a Dios? Porque eso es el punto, ¿no? La Virgen es esa persona que nos ayuda a acercarnos a Dios. Sí, estas manifestaciones artísticas, poéticas, creacionales, ¿no? De ahí viene la palabra también poética, del verbo crear, pues muy válidas, la imaginación, los afectos plasmados para representar a una persona tan importante en la historia de la salvación, como es nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Pero como decíamos antes, pues podemos caer en exageraciones. Pongo un ejemplo. Los artistas a través del tatuaje recientemente están expresando muchas cosas.
me parece que signos que a veces no logramos captar desde otras culturas, ¿no? ¿Qué significa lo que ahí se dibuja, lo que ahí se pinta? Igual sucede con María, cuando se exagera y se superdimensiona, corremos varios riesgos, ¿no? Uno, como abaratar la experiencia de encuentro con una persona y convertirlo en un mito. Y María no es un mito, María es una persona. Otro ejemplo es las pintas que encontramos en las calles, ¿verdad? Algunas con un sentido poético muy interesante, pero otras en realidad que hay que descifrar. Y cuando se afea una ciudad bonita con tantas pintas, pues distorsionamos, ¿verdad? Entonces acá también me parece, cuando caricaturizamos sin un sentido profundo, o cuando superdimensionamos la figura de un ser humano, convertirla en diosa o la mitificamos, pues se distorsiona. Claro, Paul Riquet, un gran filósofo francés, decía que el símbolo da de qué hablar. Entonces, todas estas expresiones, pues hay que analizarlas, hay que conocerlas, pero me parece que tratándose de la persona de María, hay que conocer más el sentido bíblico, el sentido antropológico, el sentido histórico y el sentido de la historia de la salvación que juega María para representarla de una manera más nítida, claro, con todos sus acercamientos necesarios, ¿verdad? Ciertas imágenes e historias de la Virgen son tan poderosas que ayudan a definir a un país. Es el caso de Nuestra Señora de Guadalupe. Ella es símbolo y definición de lo que significa ser mexicano. De hecho, una forma de darla a conocer fue a través de su iconografía, y con la llegada del cine y televisión hemos disfrutado de películas, documentales y diferentes referencias sobre ella. Pero muchas veces se ha distorsionado lo que decía su imagen, reduciéndola a una mujer que por sí sola y por arte de magia resuelve todo, el famoso ¿y esa rosa? ¿Cómo podemos reivindicar lo que es Guadalupe y lo que significa ser guadalupano? Sí, a través de algunas series, ¿verdad?, se nos ha manifestado la expresión a la Virgen de Guadalupe, una expresión antropológica y entrañablemente mexicana, que a veces el pueblo mexicano se dice que es más guadalupano que cristiano. Tengo una experiencia de hacer una encuesta a los vendedores ahí en Basílica de Guadalupe, preguntándoles para ellos quién era Dios. Y ellos me decían, pues pregúntenle a los que están adentro, ¿verdad? Yo vengo a vender imágenes, a vender estampitas. A mí no me interesa, o sea, me interesa también pues comer de lo que venda de imágenes de la Virgen de Guadalupe. Pues muchas distorsiones a nivel tipo mágico, ¿no? O solamente con una visita cree que todo se va a resolver. Recordemos que el acontecimiento de María de Guadalupe es un acontecimiento histórico que va transformando las realidades de todo un país en situaciones concretas. El Nican Mocogua, que es el documento que narra la historia de las apariciones, ha sido estudiado desde distintos ángulos: el ángulo espiritual, el mensaje netamente cristológico, el mensaje que da María, pero también a nivel sociológico y de compromiso social. Una de las cosas que se caracterizan aquí es que María Santísima pide que se construya un templo o una casita. La mentalidad para el náhuatl, en ese sentido de casita, y como se entiende en el Nican Mocogua, no solamente es un santuario de rezos, es una casa donde el ser humano puede sentirse acogido, puede sentirse escuchado, pero también puede sentirse comprometido para ayudar al otro. El Nican Mocogua en ese sentido es un mensaje muy serio que nos lleva al Evangelio, muy importante, y que nos lleva al compromiso de encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo en María. Recordemos algunos simbolismos, ¿verdad?, que están ahí en la tilma de Juan Diego: una mujer encinta, una mujer que no se anuncia a sí misma, sino que es madre del verdadero Dios por quien se vive, una mujer que está esperando al Hijo de Dios y nos lo comunica. El mensaje de María es 100% cristológico. Nos ha de llevar a Dios
para ser hijos de Dios, hermanos de Jesucristo y compañeros de camino del Espíritu Santo que es el Señor y dador de vida. Entonces nos invita a transformar realidades y a comprometernos socialmente en la transformación de nuestra patria, como dice la oración en la misa del día 12 de diciembre, ¿verdad? Enséñanos a buscar caminos de nuestra patria, que haya paz, que haya justicia. Entonces es un mensaje muy comprometedor. Yo tengo una experiencia que me marcó en el acontecimiento guadalupano, una indígena cuestionada en medios sociales que por qué tanto le iba a ver a la Virgen, y le respondió esta mujer indígena de una manera muy sencilla a la cronista que estaba haciendo la nota. Dice: Señor, pues yo no vengo a ver a la Virgen, yo vengo a que me vea. Eso me impactó profundamente, porque después, cuando vino el Papa Francisco en su homilía, fue a lo que nos invitó. Se sentó, me tocó estar ahí presente, y nos invitó a decir: dejémonos ver por la Señora. Es decir, se trata de ir a hacer una experiencia de encuentro con Dios a través del encuentro con el ser humano, a través del encuentro con Jesús, a través del encuentro con su madre, pero también para dejarnos mirar, para dejarnos transformar y comprometernos más en la construcción del reino de Dios. Entonces, el mensaje guadalupano es profundamente histórico, antropológico, comprometedor. Es un mensaje que sabe a evangelio y que nos va nutriendo día a día nuestro compromiso de seguidores de Jesús. Una de mis representaciones favoritas de María es la de Maya Morgenstern en La Pasión de Cristo. Me parece muy realista, tiene escenas de mucha ternura, de mucho amor, también estas de sufrimiento. Una verdadera madre, ¿no? ¿A ti qué película o serie donde se representa a la Virgen María te gusta más? ¿Y qué película o serie nos podrías recomendar para conocer a nuestra madre? Coincido contigo, ¿no? Esta película de La Pasión nos ofrece una representación de María humana, mujer, madre, testigo, una mujer que discierne, una mujer capaz de alegrarse, una mujer que se sorprende, una mujer que vive, una mujer que alienta a los otros, una mujer que padece junto con su hijo, es decir, un ser humano, como comentábamos. Franco Zeffirelli también, pues creo que es inigualable todavía toda su obra. Él también creo que nos acerca a una figura de María histórica, bonita, aunque me parece que con todas las herramientas que Mel Gibson tiene más recientemente en los estudios teológicos y cineastas, logra todavía mejorar esta imagen. Al pensar en esta pregunta, me gustaría ir un poquito más allá del sentido de la pregunta, si me lo permiten. Yo les invitaría a ver la película de la vida. Observa a las mujeres. Observa a tu mamá o recuerda a tu mamá y descubre en ella lo que hizo para que tú crecieras. Cómo te alimentó. La otra vez estaba haciendo cuentas de los años que yo he vivido en casa, los años que mis papás tienen en casa, y estaba haciendo cuentas que mi mami ha preparado más de 50,000 veces la comida. Contando los años que tenemos en casa, desayuno, comida y cena, 50,000 veces que ha preparado la cocina, ¿no? Los alimentos, la presencia, los cuidados cuando enfermamos, las decisiones valientes que se toman en casa. Entonces, ver la película de la vida, aquí en la Ciudad de México, ver ancianas que se suben al metro, al metrobús, que siguen trabajando, que siguen buscando medios de subsistencia, ¿no? Mamás solteras, mujeres solas, mujeres vejadas, mujeres maltratadas, que han sabido salir adelante en la vida y que tienen en María un ejemplo, un modelo. Yo digo, mi mamá, tú eres la mejor amiga de María, ¿no? Se entienden bien, son mujeres, son mamás. Veamos también la serie de la vida, la película de la vida. Creo que ahí está manifiesto el mensaje de Dios a través de la mujer que sirve a Dios. Y eso nos dará pues también una idea de lo humano que es María, ¿no? En sus situaciones socioculturales, en sus situaciones sociales, económicas, políticas, religiosas,
y en el ambiente determinado donde le dijo sí a Dios. Yo les recomendaría la película de la vida. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. No sé si tengas algo más que agregar. Pues agradecerte nuevamente, leer los evangelios, leer nuestra vida y descubrir en María esta mujer de Dios, que no diosa, mujer de Dios bien humana, que nos enseña a amar al Padre, nos enseña a caminar junto con su Hijo Jesús, nos enseña a implorar la fuerza del Espíritu para seguir adelante. Pues nada, María es el símbolo universal del amor materno, del amor fraternal, del amor discipular. Su manto ofrece seguridad y protección. El Papa Francisco, cuando se le pregunta qué significa María para él, siempre responde: ella es mi mamá. Así que dejemos que María acompañe nuestro camino a la eternidad y que haga crossover en nuestra vida. Muchas gracias, síganos en todas nuestras redes sociales y compartan el video. Hasta la próxima.